Es realmente un placer estar aquí, de manera que yo agradezco, como hicieron los expositores anteriores, a la universidad, a Juan Manuel, y en mi caso particular muy fuertemente a la profesora Aida Kemmermacher, quien personalmente tuvo la deferencia de invitarme. En dos palabras, yo desde muy chiquito, bueno, en mi familia y de manera ininterrumpida hasta el día de ayer, la última charla que tuvimos antes de hacer este viaje, he escuchado solamente hablar maravillas de sus calidades, no solo académicas, sino fundamentalmente, bueno, personales y de su generosidad. Y bueno, yo tengo la suerte de haberlo experimentado en carne propia desde hace algunos años atrás. Y bueno, eso realmente me enorgullece, así que es realmente un agradecimiento personal a ir a estar acá. Se me ha propuesto desde la organización que, continuando un poco con lo que se charló y de manera muy interesante ayer y esta mañana, que conversemos sobre algunos esquemas de razonamiento vinculados al perfil del juez a la hora de resolver los casos ambientales. Como yo no soy juez ni trabajo en el Poder Judicial, le propuse, bueno, ampliarlo un poco y decir, bueno, ¿cómo tenemos que actuar los operadores jurídicos en general? Porque al final y al cabo, obviamente son los jueces en cualquier estado de derecho que se precie tal quienes resuelven los casos o los conflictos, pero los abogados somos los que los planteamos y somos también los encargados de razonar y de trabajar con estos conflictos complejos. Digamos, me parece ineludible decir, después de la conferencia también brillante que escuché ayer del profesor Peirano, que el juez o el paradigma o la estructura o el esquema del juez virtuoso en cada una de sus 12 características que enumeró ayer el profesor Peirano, bueno, son estricta y fuertemente y claramente aplicables al perfil de juez ambiental. Yo creo, tal vez Leo coincidas, que no puede haber juez ambiental que obre distinto a lo que dijo ayer el profesor Peirano. Puede haber otras materias en las cuales, bueno, se puedan dejar aparte algunas de las premisas que él mencionó, pero en materia ambiental es imposible que un juez no obre como explicaba ayer el profesor Peirano. De manera que yo lo que diría para empezar es que, bueno, tengamos ahí adelante de lo que yo voy a decir y lo que voy a aportar, pero tengamos ahí este esquema y este es el paradigma que los jueces y el Poder Judicial y todos los operadores jurídicos tenemos que tener presente, porque no hay otra manera de proteger constitucionalmente los bienes ambientales. Que haga una primera aclaración. A veces hay unas versiones medio naif de que lo ambiental protege los pajaritos que están ahí afuera o el árbol que están en la puerta de casa. Esto no es así. El concepto constitucional de ambiente en Argentina es muy amplio y se encarga de cuestiones de altísima complejidad social y también de altísimo impacto económico. El concepto de ambiente en nuestro país, en los países latinoamericanos, es tal vez mayor que en algunos de los países europeos. Por ejemplo, en España, siguiendo el profesor Ramón Mantil Mateo, todo el bagaje de contenidos de protección ambiental se dedica a los recursos naturales. Aquí no solo protegemos los recursos naturales con toda esta normativa, estos principios, sino también el patrimonio cultural, histórico, artístico, el paisaje, todo aquello que tenga que ver con los bienes o valores colectivos. De manera que es muy abarcativo la idea del proceso ambiental, que bien se dijo ayer, es el proceso el que tiene que adaptarse a la tutela de los bienes o de los derechos, y no al revés, no el fondo al proceso, el proceso al fondo. Esa me parece una premisa inicial. Procesal, se ha trabajado muchísimo en materia ambiental y hay muchísimos precedentes, a pesar de que no. Nosotros en 2011 hicimos una revisión que después terminó en un libro, en un tratado de la jurisprudencia de todo el país y encontramos jurisprudencia y casos en todo el país que resuelven conflictos ambientales. Entonces, en materia procesal, podríamos hablar de muchísimas de las innovaciones que planteó ayer el profesor Peirano. La idea de la apertura de la legitimación activa para traer a estos legitimados extraordinarios. Entonces hay muchísimas cuestiones que la jurisprudencia y la doctrina ha trabajado muchísimo en Argentina. Por ejemplo, la apertura de los legitimados activos, las medidas cautelares, las medidas precautelares, las flexibilizaciones en el análisis, en la valoración de la prueba, el efecto expansivo de la sentencia en el proceso colectivo, la flexibilización del principio de congruencia procesal, la función preventiva del juez ambiental y el proceso, esto se dijo ayer. Yo hace un tiempo escribí un análisis sobre las funciones de la responsabilidad civil
y decía que el derecho ambiental aquí también aporta, porque hoy en día tenemos, en mi opinión, dos funciones de la responsabilidad civil que son sistémicas y genéricas para todo el ordenamiento jurídico, que son las funciones que están en el 1708 del Código Civil y Comercial, la función preventiva y la función resarcitoria. Se aplican a todos los campos del derecho privado constitucionalizado argentino. Pero luego tenemos dos funciones que son extrasistémicas o microsistémicas y privativas a ciertos ámbitos del derecho. Una de ellas es la función de la sanción pecuniaria disuasiva o la función punitiva de la responsabilidad civil, que en nuestro derecho hoy en día es privativa de las relaciones de consumo. Y el derecho ambiental aporta una cuarta función de la responsabilidad civil y exige al juez que actúe precautoriamente. Entonces, hay muchas innovaciones de lo ambiental y de lo procesal, de las cuales se ha ocupado mucho la jurisprudencia, y toda esta jurisprudencia responde muchísimo a lo que al modelo de juez que bien mencionaba el profesor Peirano ayer, frente a lo cual no me voy a extender demasiado. Entonces lo que se me ocurrió a mí, pensando un poco en estos temas y además pensando que estamos en unas jornadas preparatorias de derecho civil, trabajar algunos temas anexos vinculados a la teoría de la decisión judicial que tienen algún impacto en la teoría de la argumentación, también vinculada a la normativa de derecho privado constitucionalizado que vamos a ver dentro de un rato. Entonces, partiendo de la idea conflictivista de la competencia entre derechos que suele tener que resolver el juez o los operadores jurídicos en general, lo que vemos en materia ambiental es que el conflicto usual se da básicamente siempre entre, por un lado, los derechos a la propiedad, a ejercer una industria lícita, a las actividades económicas, al consumo, todos derechos de carácter individual que están hoy mencionados en el artículo 14 del Código Civil y Comercial. Estos derechos, bueno, tienen una fortísima y clásica tutela constitucional. Usualmente en los conflictos concretos, estos derechos compiten frente a otros derechos de carácter colectivo y que son los vinculados a la protección del ambiente en nuestro caso. Me parece que ahí está el conflicto central que la mayoría de los casos ambientales y los operadores jurídicos tenemos que encargarnos de resolver. Porque nosotros en estos encuentros y en los cursos de los cuales participamos y demás, en general hacemos ciencia jurídica. Pero la ciencia jurídica, a mi modo de ver, es una ciencia tendiente a la resolución de conflictos complejos. O de conflictos en general y conflictos complejos en particular, porque si no tiene un objetivo concreto de resolución de conflictos, la ciencia pierde mucho su utilidad. De manera que a mí me parece que hay varios elementos que podemos charlar, además de los estrictamente procesales, vinculados a esta idea de la solución de los conflictos complejos. Una primera idea que se está trabajando muchísimo hoy a nivel supranacional y también a nivel local, es la noción del Estado de Derecho ambiental. Hay ciertos componentes del Estado de Derecho que no pueden faltar y están vinculados a lo ambiental. En abril del año pasado participamos del primer Congreso Mundial de Derecho Ambiental que organizó Naciones Unidas, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y también la Organización de los Estados Americanos. Y ahí hubo representantes de todos los países del mundo que acordaron un texto, un documento que se llama Declaración Mundial sobre el Estado de Derecho Ambiental. Y tiene una serie de principios, que son 13, que se llaman principios para promover y lograr la justicia ambiental a través del Estado de Derecho Ambiental. Fíjense que está íntimamente ligada la noción de Estado de Derecho Ambiental a la noción de la justicia. Por eso es importante este tipo de eventos y el tema que ustedes han elegido. La Corte, desde la causa Cot, tiene un latiguillo que ha utilizado después muchísimas causas, que dice que siempre que haya un derecho reconocido, debe haber un remedio legal o procesal tendiente a hacerlo valer cada vez que sea desconocido. O sea, nosotros tenemos muy buenas legislaciones y principios y derechos y reglas, pero tenemos también que tener reglas procesales, instrumentales, para hacerlos valer o para hacerlos efectivos cuando esos derechos son desconocidos. Fíjense que la Corte Suprema Argentina, en el mismo mes, en abril de 2016, dictó una sentencia en la causa Asociación de Abogados Ambientalistas de la Patagonia contra la provincia de Santa Cruz y otros. Es una causa en la cual los actores pedían que se suspendan
la construcción de 2 represas muy grandes en la provincia de Santa Cruz, hasta tanto esté aprobado el estudio de impacto ambiental. Fíjense la magnitud de los conflictos. Reitero lo que decía al principio. 2 represas muy grandes cambiaban, al decirle los actores, el ecosistema de toda una provincia. Pero fíjense lo que dice la Corte ahí. La Constitución Nacional tutela el ambiente de modo claro y contundente, de modo que permite admitir la existencia de un componente ambiental del Estado de Derecho. O sea que no hay Estado de Derecho en términos de la comunidad internacional y en términos de la propia jurisprudencia de la Corte que no introduzca la variable ambiental. Eso es una noción clara que tenemos que tener los operadores jurídicos y también los jueces a la hora de resolver. Porque como sigue diciendo la Corte, en ese mismo caso, por esta razón, la efectividad que se reclama para todos los derechos fundamentales también debe ser predicada respecto de los derechos de incidencia colectiva y en particular del ambiente. O sea, hay una relación directa entre el reconocimiento constitucional de la tutela del ambiente y la necesidad de lograr mayor efectividad. Esto, a mi modo de ver, impacta claramente en la teoría de la argumentación jurídica, que es lo que hacemos los operadores jurídicos y los jueces todo el tiempo. Nosotros no podemos seguir resolviendo estos mismos casos de conflictos entre derechos fundamentales de la misma manera que lo hacíamos hace 50 años. Si a mí me venía un accidente de tránsito, lo resolvía con el Código Civil. Si me venía un caso de consumidor, lo resolvía solo con el derecho del consumidor. Y la teoría de los derechos fundamentales no tenía ninguna incidencia en los casos de derecho privado. Esta idea de las esferas independientes que ha trabajado mucho la doctrina. Hoy, como bien lo dicen los fundamentos del anteproyecto del Código Civil y Comercial de la Nación, y esto tiene mucho impacto en materia ambiental y en materia de bienes colectivos, hay una comunicabilidad de principios entre lo público y lo privado que implica que para resolver la mayoría de los casos complejos de derecho que en principio se presentan como derecho privado, debemos recurrir también a la normativa constitucional y a la normativa proveniente de la teoría de los derechos fundamentales. El derecho a la tutela de un ambiente sano y al bienestar de las generaciones presentes y las generaciones futuras es un derecho fundamental con jerarquía constitucional. Por eso siempre es importante recurrir a lo que dice claramente hoy en día el artículo 1 del Código Civil y Comercial de la Nación. Y fíjense cómo empieza, y lo que les decía yo al principio, los casos que este código rige son los conflictos. El derecho tiende a la necesidad de solucionar conflictos. Los casos que este código rige, que son los casos de derecho privado, deben resolverse según la ley que resulta aplicable, que es la principal fuente de derecho, obviamente, pero conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. Este reconocimiento de lo que decía Vidal Campos, de la fuerza normativa de la Constitución, es muy importante en los esquemas de razonamiento judicial de hoy en día. La Constitución Nacional es una fuente, es una verdadera fuente de derecho que tiene que ser utilizada para resolver los conflictos en general y los conflictos ambientales en particular. El ambiente tiene jerarquía constitucional y la norma del artículo 41 y el resto de las que incidentalmente regulan las cuestiones ambientales se erigen como un grupo de fundamentos legales que mandan a releer y a reinterpretar los demás derechos fundamentales que reconocen la Constitución, particularmente los derechos individuales. Y esto por eso es un cambio importante también en los esquemas de razonamiento jurídico, porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar con derechos individuales en el derecho clásico y no tanto con derechos colectivos. Pero de la misma manera que en materia laboral hay un principio que ante la duda hay que estar a la tutela de los trabajadores, en materia de derecho al consumidor hay un principio que dice que ante la duda hay que estar a la tutela de los consumidores, artículos 3, 37 de la ley 24240, 1094, 1095 del Código Civil y Comercial. En materia ambiental, esta normativa constitucional, esta constitucionalización del derecho privado a partir del reconocimiento del ambiente con jerarquía constitucional, introduce también esta noción de el indubio pro naturaleza. Por imperativo constitucional hay que estar a favor de la tutela del ambiente. Y esto lo ha dicho la Corte en muchísimos casos y muy claramente el Superior Tribunal de Justicia de Brasil, mediante los votos del profesor Antonio Benjamin, que es uno de los principales impulsores del derecho ambiental a nivel internacional.
En esta causa, fallada el 9 de marzo de 2010, Alberto Pascualini contra el Ministerio Público del Estado de Río Grande do Sul, dice Antonio, el principio indubio pro naturaleza reclama una tutela judicial eficaz y eficiente, sin contentarse con iniciativas retóricas, cosméticas, teatrales o de fantasía. Ven de nuevo esa idea de la relación entre el reconocimiento constitucional y la necesidad de la efectividad. El profesor Benjamin tiene un artículo que se llama El estado teatral del derecho ambiental, por eso lo dice esta sentencia, que se reconocen derechos pero que no se aplican, o no se aplican como se deberían aplicar. Ahora bien, como derecho fundamental reconocido constitucionalmente, el esfuerzo de los operadores jurídicos para resolver los casos me parece que también requiere de una mayor sofisticación. Hay un profesor de la Universidad de Austin en Texas que se llama Larry Sager, que escribió un libro sobre razonamiento judicial. Él decía algo así como que las constituciones no están escritas como un código fiscal. Por tanto, no podemos resolver los casos constitucionales como si fueran casos fiscales. Un juicio ejecutivo, por ejemplo. Y esto se decía ayer. Nosotros aquí estamos hablando de casos complejos. Ayer se decía, bueno, esto no es para resolver un cobro de pesos común. Pero sí este tipo de casos complejos, donde hay derechos fundamentales competitivos entre sí, que en principio tienen la misma jerarquía. Nosotros no podemos decir que siempre, en todos los casos, hay que aniquilar el derecho de propiedad y tutelar el ambiente. Hay que aniquilar el derecho al ejercicio de la empresa, a la industria lícita y favorecer siempre a los trabajadores y que las empresas cierren y que la gente se muere de hambre. Esto no es así. Por eso los razonamientos son más sofisticados y lo que hay hoy en día, lo que vemos, es la necesidad de trabajar en un ámbito donde existe una pluralidad de fuentes, de todo tipo. Y esa pluralidad de fuentes lo que hace es tornar más dificultoso encontrar el régimen jurídico aplicable a cada caso, que es lo que hacemos los abogados. Y esto no es solamente en materia ambiental, es en muchos casos. Esta idea que, esta presunción de que el derecho se presume como conocido por todos, bueno, comienza a tambalear. Pero es una presunción que me decía un profesor muy querido, que de paso lo homenajeamos hoy, el profesor Chausowski de la Universidad Nacional del Litoral. Decía, esa es la única norma, el artículo 20 del Código Civil y el artículo 8 del Código Civil y Comercial de hoy, que no podría faltar. Porque si el error de derecho sería excusable, cualquiera podría decir, yo mato a otro o no cumplo un contrato, y no sabía que estaba prohibido matar a otro o que estaba sancionado incumplir un contrato. Con esa presunción del que el derecho se presume conocido por todos, comienza a tambalear por la pluralidad de fuentes y más en materia ambiental. En materia ambiental tenemos normativa internacional, normativa constitucional, leyes nacionales de presupuestos mínimos, general, ley general del ambiente, leyes particulares de presupuestos mínimos, tenemos normativa provincial y todo lo que ustedes saben. Me parece que en esto el Código Civil y Comercial de la Nación también aporta un poco de coherencia al sistema porque introduce grandes reglas y principios y valores ambientales al Código Civil y Comercial de la Nación, pero no deroga el microsistema protectorio del ambiente, no deroga las leyes especiales, sino que introduce grandes principios y valores. Entonces, esto hace muchas veces que los casos ambientales deban resolverse con este mix de reglas, principios y valores, frente a lo cual es completamente necesario esto que la jurisprudencia ha trabajado muchísimo en materia de razonamiento judicial, que es la noción del diálogo de fuentes. Como planteaba el profesor Erich Scheim de la Universidad de Heidelberg en Alemania, el diálogo de fuentes es, por un lado, vertical, como lo planteé yo hace un rato, el artículo 1 del Código Civil y Comercial, o sea, entre la normativa sistémica o microsistémica y la Constitución y los tratados, diálogo vertical, pero también los diálogos para resolver los casos concretos, en muchos casos son horizontales, entre el sistema de derecho privado, hoy Código Civil y Comercial, y los microsistemas, Ley General del Ambiente y demás. Y hay casos también en que el diálogo horizontal se da entre microsistemas, por ejemplo, cuestiones vinculadas al consumo sustentable. Tenemos que buscar normas de la Ley General del Ambiente y también extraer normas de la protección de los consumidores, Ley 24240, por ejemplo. Entonces, en esto es fundamental que los operadores jurídicos tengamos siempre a la vista lo que dice el artículo 2 del Código Civil y Comercial. La ley debe ser interpretada de acuerdo a sus palabras, a sus finalidades, a las leyes análogas, pero también en base a la Constitución Nacional, a los tratados de derechos fundamentales
y a los principios y a los valores jurídicos, dice el artículo 2, de modo coherente con todo el ordenamiento jurídico. O sea, la coherencia del sistema en la solución de los casos es lo que debemos buscar los operadores jurídicos. Y es muy importante esta mención a los valores y a los principios. Muchas veces en materia ambiental se terminan resolviendo los casos con principios y con valores, y no tanto con leyes escritas. Los principios y valores son verdaderas fuentes de derecho en nuestro Estado de Derecho. Y deben aplicarse, y se aplican en muchísimos casos, como dice Alexi, a modo de mandatos de optimización. Esta idea de que los principios se deben interpretar como a intentar satisfacer cada derecho que se encuentra en juego en el caso concreto al máximo posible. No se trata, reitero, de aniquilar derechos, sino de esta idea también muy trabajada en la jurisprudencia, del juicio de ponderación. Esta idea del balance entre los derechos, tratando de satisfacer ambos al máximo posible. Y esto que parece una abstracción teórica, dicha entre científicos, bueno, se utiliza claramente para resolver casos concretos. A mí me interesa que nosotros veamos de que lo que está escrito en la ley y lo que nosotros pensamos y estudiamos se resuelve concretamente en los casos. Fíjense, por ejemplo, este caso de la Corte Suprema, se llama Cruz Felipa contra Minera La Lumbrera, del 23 de febrero de 2016. Aquí también es un caso de minería, un caso muy complejo, de muchísimo impacto económico para toda una provincia. Y también no se habían hecho los estudios de impacto ambiental y tampoco se habían hecho las pericias que demuestren que esa actividad no iba a causar un daño ambiental. Pero fíjense lo que dice la Corte. El juicio de ponderación, al que obliga la aplicación del principio precautorio, exige al juez considerar que todo aquel que cause daño ambiental es responsable de restablecer las cosas al estado anterior a su producción. Entonces se hace lugar a la medida cautelar solicitada. Pero fíjense cómo se utilizan estas ideas para trabajar y resolver casos concretos. Y los principios ambientales influyen muy fuertemente en este tipo de juicios de ponderación o decisiones judiciales, en particular el principio precautorio, del cual Leo ha trabajado muchísimo. Pero fíjense que, por ejemplo, hasta leemos menciones al principio precautorio vinculado a lo procesal, que es lo que se está tratando en este congreso, en la encíclica Laudato Si, que se conoció el 25 de mayo de 2015. Fíjense lo que dice el Papa ahí. El principio precautorio permite la protección de los más débiles, que disponen de pocos medios para defenderse. Así, escuchen esto, se invierte el peso de la prueba, ya que en estos casos hay que aportar una demostración objetiva y contundente de que la actividad propuesta no va a generar daños graves al ambiente o a quienes lo habitan. Esto es clarísimo. Y en la jurisprudencia se ha aplicado muchísimo en materia de agroquímicos, de PCB, de antenas de telefonía celular para radiaciones no ionizantes. Esta idea de la inversión de la carga de la prueba a través del principio precautorio es muy útil para resolver casos ambientales. Porque ayer se hablaba el profesor Peirano de la sana crítica del juez, del leal saber y cómo se establece la relación de causalidad adecuada entre un hecho y un daño. Bueno, de acuerdo a lo que sucede normal, de acuerdo al curso normal y ordinario de las cosas. Y eso el juez lo establece de acuerdo a parámetros de regularidad, porque esto ya lo conoce, ya sabe, el leal saber y entender del juez. Ahora, en temas de cambio climático, de PCB, de agroquímicos, de radiaciones no ionizantes, que ni los peritos se ponen de acuerdo, ¿cuál es el leal saber y entender del juez o del abogado o la sana crítica? Bueno, aquí juegan los principios ambientales para resolver este tipo de casos. Ahora bien, esta idea de la construcción de la norma jurídica para resolver cada caso no es una patente de corso para que cualquiera haga cualquier cosa, sino que hay reglas claras que se deben aplicar y que se utilizan. Y en esto el código, yo les menciono una que a mi modo de ver está en 2 artículos, tiene algunas reglas claras. Por ejemplo, en materia contractual, el artículo 963 habla de la prelación normativa y reconoce esto que yo les digo de que normalmente concurren normas de diferentes microsistemas o sistemas a resolver un caso concreto. Materia de defensa del consumidor, materia de seguro, materia de medicina prepaga. Fíjense lo que dice el artículo 963. Cuando concurren disposiciones de este código y de alguna ley especial,
deben aplicarse en el siguiente orden de prelación, o sea que no se puede hacer cualquier cosa. Entonces, en primer lugar, se aplican las normas indisponibles de este código y de la ley especial. En segundo lugar, se aplican las normas particulares del contrato, o sea, autonomía de la voluntad, que está por debajo, obviamente, de las normas indisponibles. Y en tercer y cuarto lugar, las normas supletorias del código o de la legislación especial. Pero esa es una regla para el diálogo de fuentes. No es que yo pueda aplicar cualquier cosa. Y en materia de responsabilidad civil es lo mismo. Artículo 1709 del código. Cuando concurren normas del código de la ley especial, se aplican en primer lugar las normas indisponibles del código de la ley especial, normas supletorias de... Estamos complicados con él. Me parece en definitiva que estas normas o que estas reglas constitucionales van dirigidas a introducir la variable mental en el ejercicio de los derechos individuales. Y los ambientalistas un poco pretenciosos siempre a esta idea como la idea de la medioambientalización del derecho privado. O, en mi opinión, la idea de la función ambiental en el ejercicio de los derechos individuales. En esto me voy a extender un ratito, nada más. Prometo. Pero fíjense cómo innova profundamente el Código Civil y Comercial de la Nación en esto, y cómo esto implica la decisión judicial. Porque fíjense, por ejemplo, el artículo 14, en la última parte del Código Civil y Comercial de la Nación, reformula la teoría del abuso de derecho al decir que la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos cuando ese ejercicio de los derechos individuales puede afectar al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general. Es una norma, bueno, muy fuerte y que establece esta regla de precedencia lógica. El ambiente es la tutela del ambiente es un prerequisito para el disfrute de los demás derechos fundamentales, a la salud, al ejercicio de la industria ilícita, a la contratación y a cualquier otro. Profesor brasileño que escribió un libro de educación ambiental decía que si nosotros nos olvidamos de estudiar y de proteger la normativa ambiental y de proteger el ambiente, ¿de qué nos va a servir estudiar derecho civil, derecho administrativo o derecho constitucional a orillas del Sahara? ¿Cuál es esta idea del desierto? Bueno, que si nosotros no protegemos el ambiente, no vamos a poder disfrutar de los demás derechos. Esta es una idea muy fuerte que reformula la teoría del abuso de derecho. Gonzalo Soso escribió un artículo que se llama El ecoabuso de derecho. Y luego hay una norma que va un poco más allá y que para mí es una norma directamente constitucional puesta en la principal norma de derecho privado, que es el Código Civil y Comercial de la Nación, que es el artículo 240 del Código Civil y Comercial, que es la que más los ambientalistas hemos comentado. Pero al decir ese artículo 240 que el ejercicio de los derechos individuales, piensen ustedes los derechos individuales que regula el Código Civil y Comercial de la Nación, todos, desde que nacemos hasta que nos morimos y además pasando hasta por la actividad comercial hoy en día. Todos, el ejercicio de los derechos individuales conforme al artículo 240 debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva y no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales y el paisaje, entre otros. Bueno, esto para los ambientalistas es música para nuestros oídos, ¿o no? Pero piensen ustedes en la teoría del proceso que tiene esto. Este artículo introduce el macrofin del derecho ambiental en el derecho privado constitucionalizado, ¿cuál es? La idea del desarrollo sostenible. Este desarrollo que debe ser compatible con las generaciones futuras, el mero crecimiento económico, según la Constitución Nacional y hoy según el Código Civil y Comercial de la Nación, no es desarrollo. Porque el desarrollo, para ser constitucionalmente válido, debe introducir la noción social y también la variable ambiental. Se dijo en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, de Bahía Blanca, en las últimas, que estos artículos introducen, lo que yo acabo de decir, la función ambiental en el ejercicio de los derechos individuales. Me gustaría hablar 2 minutos de 2 derechos muy fuertemente tutelados y cómo influye esto. El primero de ellos es el derecho de propiedad. Tal vez el derecho más fuertemente protegido por el derecho clásico y que sigue, por supuesto, muy fuertemente protegido nuestro derecho,
constitucionalmente y infraconstitucionalmente. Pero el modelo clásico de derecho privado plasmado en los códigos civiles y comerciales derogados no tuvo en cuenta la variable mental claramente, y lo que se produjo, como dijo la jurisprudencia, es una externalización de costos ambientales o de pasivos ambientales. La actividad privada y la empresa trasladó los costos ambientales a la sociedad y no los asumió. ¿Qué se intenta con estas ideas del artículo 240 y del artículo 14? ¿Que cierren las empresas y que no puedan trabajar y que la gente se muera de hambre? No. Que las empresas internalicen los costos ambientales, pero además fomentar también lo que el análisis económico del derecho denomina las externalidades positivas. O sea, que las empresas vean que pueden producir ganando dinero, pero introduciendo tecnologías limpias y protegiendo el ambiente. Y esto es un cambio de paradigma muy importante, porque el Código Civil y Comercial de la Nación no ampara el ejercicio del derecho de propiedad si ese ejercicio de propiedad afecta negativamente al medio ambiente. Y esto, reitero, no aniquila el derecho de propiedad, ni es una locura que se les ocurrió a las 3 personas que redactaron el anteproyecto. Porque fíjense el artículo 1228 del Código Civil brasileño. El derecho de propiedad debe ser ejercido en función social y respetando el ambiente. Esto es muy importante y ya ha sido también receptado antes del Código Civil y Comercial de la Nación. La doctora Ida Kemermacher ha citado muchísimas veces el caso de los saladeristas de Podestá. Es un caso de la Corte Suprema en 1887. Los permisos dados a los saladeristas que contaminaban el riachuelo deben ser ejercidos en consonancia con la finalidad social que les fueron dados. Mucho más recientemente, el Superior Tribunal de Justicia de Santa Cruz, voto del profesor Enrique Peretti, dictó una sentencia muy interesante que se llama Lacustre del Sud contra Consejo Agrario Provincial. Lacustre del Sur era una sociedad anónima que en terrenos de su propiedad en la península de Magallanes proponía realizar un emprendimiento hotelero, turístico y un country en ese lugar que estaba sometido a un régimen de reserva natural. El Consejo Agrario Provincial dicta 2 resoluciones diciendo que no puede hacer eso porque se afecta al ambiente y a los derechos colectivos y a los derechos de las generaciones futuras. Entonces, que no puede realizar esas actividades. Entonces hay una confrontación clara ahí entre el derecho de propiedad, el derecho a ejercer una industria lícita, frente a la tutela de los bienes colectivos, que es lo que yo decía al principio. ¿Qué dice Enrique Peretti ahí? En esta restricción impuesta por la administración, aparece esta colisión que le acabo de decir. Y en este caso, en principio, ha de prevalecer el interés colectivo sobre el privado. Esta es la función ambiental de la propiedad. No obstante, dice la sentencia, ello no puede significar desnaturalizar el derecho de propiedad a tal punto que impida completamente su ejercicio. Entonces, parámetro de razonabilidad ordenó indemnizar a la empresa, pero no se puede hacer cualquier cosa con la propiedad privada. Y esto no lo voy a comentar para no extenderme demasiado, pero me hizo acordar el profesor Peirano. Dice esta sentencia que todas las resoluciones o las decisiones que tomemos en materia ambiental deben ser atemporalmente convincentes. Se decía muy bien ayer en la universidad que no solo se debe satisfacer a las partes del proceso, sino que se debe ver también los efectos consecuencialistas que puede tener la resolución. Y en materia ambiental, estos efectos se deben tener en cuenta también para la clase o el grupo que pueda estar afectado por ese bien colectivo, y además también a las generaciones futuras, que conforme nuestro artículo 41 de la Constitución Nacional son sujetos de derecho. Entonces, nosotros no podemos tomar una decisión judicial hoy que pueda afectar negativamente a las generaciones futuras. Y el segundo y último de los derechos que quería conversar un rato con ustedes para ver cómo impacta esta función ambiental es otro derecho muy fuertemente tutelado y clásico del individualismo y del derecho clásico con el cual nosotros trabajamos todos los días, que es el derecho a la libertad de contratar, la contratación. Porque muchas veces puede haber y hay afectaciones a los bienes colectivos por relaciones contractuales. En primer término, el Código Civil y Comercial tiene una fuerte tutela de la autonomía y la voluntad de los contratantes. Yo hace unos años leí un libro de un autor anglosajón que se llamaba The Death of Contract, la muerte del contrato, donde él hablaba de las limitaciones a la autonomía de la voluntad. Y bueno, yo creo que el contrato
de ninguna manera está muerto, sino que está muy fuertemente tutelado. En paréntesis, ustedes saben que el código recepta esta idea de la doctrina de la fragmentación o fractura del tipo contractual. Hay una regulación de contratos paritarios o discrecionales y una regulación de contratos de consumo. En la regulación de los contratos paritarios, artículo 958, cualquiera tiene la libertad de celebrar contratos y de fijar su contenido. Una vez que el contrato es celebrado debe cumplirse, la fuerza vinculante del contrato está en el 959. El código además tiene una norma que no estaba en el código de Vélez, que es la del 965, que dice que los derechos que las partes acuerdan en los contratos forman parte del derecho de propiedad del contratante. Eso es muy importante, porque el derecho de propiedad tiene jerarquía constitucional. Este día lo usó la Corte en la causa Massa, donde tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre el corralito financiero. Ahí dijo la Corte, esta idea de que los derechos de los contratantes forman parte del derecho de propiedad implica que cualquier limitación que se intente imponer a la autonomía de la voluntad debe interpretarse de manera restrictiva, porque la regla en materia contractual de contratos paritarios es la libertad. En ese marco, me parece a mí que esta noción de la constitucionalización del derecho privado, no me parece a mí, perdón, lo dice la doctrina y ya lo viene diciendo la jurisprudencia, exige pensar en un contrato mucho más ajustado a los parámetros constitucionales y a la teoría de los derechos fundamentales. Por tanto, en muchísimos casos, esa autonomía de la voluntad que se establece en los contratos va a estar limitada o moldeada por los derechos constitucionales o por la teoría de los derechos fundamentales. Porque las convenciones particulares, como dice el artículo 12 del Código Civil y Comercial de la Nación, no pueden afectar normativa de orden público. Tampoco yo a través de un contrato puedo renunciar, si quiero, a ciertos derechos fundamentales. Yo tengo Facebook y Facebook tiene un catálogo de condiciones generales que implica una renuncia a un sinnúmero de derechos vinculados a mi intimidad y a la privacidad. Yo hasta puedo, por actos unilaterales de voluntad, puedo renunciar a derechos vinculados a la salud que pueden comprometer mi vida. Artículo 2, inciso E de la Ley de Derechos del Paciente. Caso Albarracini de la Corte, Bahamondes de la Corte, Marcelo Díez de la Corte y muchísimos otros. Pero dice el artículo 944 del Código Civil y Comercial, puedo renunciar a intereses privados. La tutela del medio ambiente implica intereses colectivos que trascienden lo privado. No se pueden predicar derechos privados o derechos de propiedad exclusiva sobre los bienes colectivos ambientales. Y además, toda la normativa protectoria del ambiente es de orden público. Por tanto, en este tipo de contratos, como en muchos otros, contratos no paritarios, como dice Federico Lorenzo, no se trata de que estamos frente a un contrato ménage à trois, como decía la doctrina francesa, entre las partes y el juez. No es que el juez va a redactar el contrato, pero sí estamos en presencia de una autonomía de la voluntad que se abastece de otras fuentes a la par de autonomía de la voluntad que vienen de la teoría del derecho constitucional y de los derechos fundamentales. En este campo o en este esquema, la comisión que redactó el anteproyecto, o al menos eso se lee en los fundamentos, debatió acerca de si introducir o no una norma similar a la del artículo 421 del Código Civil brasileño, que dice que la libertad de contratar debe ser ejercida en el marco de la función social del contrato. Se lee en los fundamentos que hay otra función que es más novedosa y que trasciende a los consumidores y a las empresas y que permite al juez armonizar los derechos individuales con los derechos de incidencia colectiva, que es la función ambiental. Pero para respetar la tradición jurídica argentina, se decidió no incluir una norma expresa, pero sí, a mi modo de ver, deducir esta función o tal vez permitir esta función de los institutos clásicos de la buena fe, artículo 8, en términos generales para el ejercicio de todos los derechos, y 961 en materia contractual, los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe, y del abuso de derecho, que reitero, hoy es el ecoabuso de derecho. Entonces, mediante estas normas, y además, por ejemplo, el artículo 960, los jueces no pueden intervenir en la autonomía de la voluntad de los contratantes, salvo, y lo pueden hacer de oficio, salvo que de modo manifiesto se afecte normativa de orden público.
Si un contrato, directo o indirectamente, afecta negativamente el ambiente o viola o daña el ambiente, está violando normativa de orden público. Por tanto, el juez de oficio puede intervenir en el contrato, remover esa cláusula e integrarlo y modificar la cláusula del contrato. Esto es muy importante. Y esto se está trabajando muchísimo en contratos bancarios, por ejemplo, que financian cierto tipo de proyectos. Y también esto es muy importante a la hora de resolver conflictos de consumo, de las relaciones de consumo. Porque hoy también el artículo 1094 del Código Civil y Comercial de la Nación, 5 minutos y termino, dice que las relaciones de consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme con el principio de protección del consumidor, que es el principio clásico, pero también con el del acceso al consumo sustentable. Esto también es una clara muestra de la medioambientalización del derecho al consumo y del carácter expansivo del derecho al consumo. Y fíjense que trae una norma el Código Civil y Comercial de la Nación que también es fenomenal. Y es una norma, sí, ahora estrictamente ambiental, introducida en el Código Civil y Comercial de la Nación, que es la del 241. En cualquier jurisdicción en la cual se ejerzan los derechos, todos los que regula el Código, se deben respetar, dice este artículo 241, la normativa de presupuestos mínimos. ¿Y cuál es la única normativa de presupuestos mínimos que hay en nuestro país? La ambiental, porque dice el artículo 41 de la Constitución y el artículo 6. Bueno, esta es una norma muy fuerte que impacta en la teoría de la decisión judicial de todo este tipo de casos. Cualquier derecho, cualquiera, debe respetar la normativa de presupuestos mínimos y debe respetar la función social y socioambiental. Y esto en materia de derecho al consumo, bueno, ¿es posible imponer obligaciones a los consumidores derivadas de la sustentabilidad? Pues siempre estamos acostumbrados, está muy bien, que los consumidores hay que dotarlo de derechos y de herramientas para equipararlo frente a las asimetrías estructurales frente al proveedor de bienes y servicios. Pero hoy en día es posible y es exigible introducir la noción ambiental a los contratos de consumo. Lo digo solamente con un ejemplo. El inciso 14, el artículo 51 del Código Civil, del Código de Defensa del Consumidor brasileño, dice que son abusivas todas aquellas cláusulas que infrinjan valores ambientales. Cualquier cláusula que esté en un contrato de consumo que infrinja valores ambientales es abusiva y por tanto debe ser removida e integrada por el juez. En Argentina también hubo una resolución 53/2003 de la Secretaría de la Desregulación, la Competencia y la Defensa del Consumidor que dice lo mismo. De manera que, en mi opinión, hoy en día un juez podría introducirse en la autonomía de la voluntad contractual, que obviamente en materia de consumidor es relativa, y modificar contratos de consumo si hay cláusulas que infringen o que posibilitan la violación de normas ambientales. Un esquema muy rápido, hay muchísimos temas para hablar, yo no hacerlo bien rápido para dejar, por supuesto, el plato fuerte, que es lo que venimos a escuchar después de mí. Pero, nada, un par de ideas finales. Me parece que todas estas ideas y lo que ustedes bien estuvimos escuchando a los amigos extranjeros esta mañana, y yo me parece que el denominador común de lo que nosotros pensamos y de lo que piensan también, o uno de los denominadores comunes, es la idea de lograr una mayor efectividad a través del proceso judicial para que los derechos fundamentales que tenemos reconocidos en nuestros ordenamientos sean realmente percibidos por la gente. Y eso en materia ambiental se ha trabajado muchísimo. La idea del enforcement se ha trabajado pero muchísimo en todos los congresos, en todos, y en la jurisprudencia también. Fíjense lo que dijo la muy importante sobre el agua potable, la causa Kersich, del 2 de diciembre de 2014. Los jueces deben buscar soluciones procesales que utilicen las vías más expeditivas a fin de evitar la frustración de derechos fundamentales. No hay duda de que en el caso existe la necesidad de una tutela judicial urgente, esto que se ha trabajado muchísimo en la doctrina procesalista, en la medida que está en juego el derecho humano de acceso al agua potable, la salud y la vida de una gran cantidad de personas. La actividad y la necesidad de esta justicia de seguimiento, el doctor Perano ayer hablaba, yo no me quiero extender a la causa Mendoza, pero eso es lo que hizo la Corte en la causa Mendoza. Dice, a 2 juzgados hoy, el seguimiento no sirve de nada dictar una sentencia que quede ahí que no se cumpla. Hay que intentar que esa sentencia se cumpla y con mandatos y demás, bueno, no voy a extender. Pero
en esta armonización de derechos que yo planteo y que me parece que es lo que plantea la Constitución, el nuevo Código Civil, me parece que la idea de la razonabilidad también es importante. Nosotros no podemos venir acá a hablar de una visión fundamentalista de lo ambiental, como acabo de decir también un par de veces. De nada sirve que nosotros digamos eso, sino que hay que armonizar los derechos. Y esto también lo tiene dicho la Corte Suprema, en una frasecita que está en una causa que a mí me gusta mucho. La causa se llama Comunidad del Pueblo de Diaguita Andalgalá contra Provincia de Catamarca, una causa del año 2012. Dice la Corte esta frasecita: no se trata de prohibir irracionalmente, sino de autorizar razonablemente. ¿Se entiende la idea? No se trata de prohibir todo, riesgo cero, principio precautorio, sino de autorizar las actividades económicas razonablemente. Artículo 3 del Código Civil y Comercial de la Nación, y agrego yo, humildemente, función socioambiental en el ejercicio de los derechos individuales. Es un poco la idea. Parece que el desafío de los operadores jurídicos y de los jueces es grande y por eso, bueno, es lindo y nosotros estamos acá, si no, no estaríamos acá. Cuando fue el primer día de vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, la editorial La Ley sacó un suplementito donde escribieron los tres autores del anteproyecto, cada uno un artículo, y bueno, yo lo revisé antes de venir acá, y encontré una idea que me parece interesante, sobre todo por el tema que se estuvo tratando acá, de la idea del perfil del juez y la función judicial. Fíjense esta idea. Los jueces, bueno, agrego yo, y los operadores jurídicos tendrán un rol importantísimo para la puesta en marcha y maduración del nuevo código. Seguramente, de aquí en más, frente a los vientos de cambio, todos construiremos molinos y desecharemos muros para que el nuevo instrumento sirva de sólido puente entre el derecho que fue y el derecho que vendrá, en un mundo cambiante que apasiona, aunque se muestre pleno de incertezas. Parece que en estas ideas de la queridísima Ida Kemmermacher es por un gran desafío que todos los que estamos aquí, todos los que la seguimos desde hace muchos años y que estamos orgullosos de ella, no solo por este código, sino por toda su trayectoria, me parece que debemos seguir y pensar en lo que ella pensó siempre, que es un derecho mucho más justo, más equitativo y útil para la gente que lo necesita. Nada más y muchas gracias.